Bienvenido a mi presentación sobre tabla de buceo. Se compone en introducción, ejercicio, desarrollo y resultado. Introducción. La tabla española de buceo es una herramienta utilizada por los buceadores para planificar sus inmersiones y evitar la de descompresión. Se basa en un modelo matemático que tiene en cuenta la presión parcial de nitrógeno en el cuerpo del buceador durante la inmersión y la descompresión. La tabla proporciona tiempos de descompresión en función de la profundidad y el tiempo de inmersión. Problema del ejercicio. Se efectúa un buceo para inspeccionar los muertos de un centro de salmones, los que se encuentran a una profundidad de 43 metros. El tiempo en el fondo del buceo es de 22 minutos, y se realiza en aguas muy frías. Los buzos dejan la superficie a las 9:25 horas. Para resolver este ejercicio, dibujamos un esquema donde debemos registrar la hora en que los buzos dejan la superficie, en este caso sería a las 9:25 horas. Luego el tiempo en el fondo, que es de 22 minutos. Recuerden que el tiempo de fondo es cuando el buzo deja la superficie hasta cuando se comienza a ascender a la superficie. Es por este motivo que el buzo deberá realizar su ascenso a las 9:47. Y por último la máxima profundidad en el fondo, que será de 43 metros, este dato nos permitirá calcular la presión absoluta. Esto se calcula de la siguiente manera: la máxima profundidad en metros dividido por 10, que nos daría 4,3 y le sumamos 1, dando como resultado 5,3 kilogramos por centímetro cuadrado. En otro video explicaremos más detalles sobre la presión absoluta y su importancia. Tiempo de descenso. Este tiempo es desde cuando el buzo deja la superficie hasta que llega al fondo. La tabla española nos indica que la velocidad de descenso máximo es 24 metros por minuto. Entonces, para calcular el tiempo de descenso, se debe dividir la máxima profundidad representada en metros por la velocidad máxima de descenso. Para este ejercicio se debe dividir la profundidad de 43 metros en 24 metros por minutos, dando como resultado aproximadamente 1.8 minutos. Sin embargo, siempre se debe usar números enteros. Por lo dicho anteriormente, se procede a redondear el número decimal a un número entero mayor, dando como resultado final un tiempo de 2 minutos. Por lo que el buzo estará llegando al fondo a las 9:27 horas. Uso de la tabla de descompresión normal con aire en metros. Se observa en la tabla que a su izquierda están registradas las profundidades y al lado derecho los tiempos en el fondo. En este caso la profundidad máxima del buzo es de 43 metros, pero en la tabla muestran registros en los 42 metros y 45 metros. Entonces se debe elegir por seguridad la aproximación del valor mayor, en este caso 45 metros. De la misma manera, el tiempo en el fondo, que es de 22 minutos, se debe seleccionar 25 minutos. Pero ojo, el ejercicio dice que se realizan en aguas frías, la que nos indica que esta tabulación no sería la correcta para este ejercicio. El desarrollo de la tabulación correcta de buceo. Por la integridad del buzo debemos aumentar tanto la profundidad y tiempo en el fondo registrada en la tabla. Esto siempre se debe aplicar para buceos en aguas frías o trabajo pesado, dando como resultado una tabulación de 48 metros/diagonal 30 minutos. Se puede observar al lado derecho del tiempo en el fondo, los tiempos de paradas de descompresiones que se deben realizar y al final el grupo de nitrógeno residual del buzo, en este caso sería el grupo M. Siguiendo con el desarrollo de la tabulación de buceo. Se continúa registrando en el esquema los tiempos de las paradas de descompresiones de la tabulación 48/30, según esta tabla, indica que, a los 9 metros de profundidad, el buzo deberá hacer una parada de 2 minutos, para luego seguir ascendiendo a la segunda parada de descompresión de 11 minutos a los 6 metros. Y seguir ascendiendo a su tercera parada de descompresión de 25 minutos a los 3 metros de profundidad. Tiempo de ascenso. El tiempo de ascenso se define desde cuando el buzo deja el fondo hasta llegar a la superficie. Anteriormente se definió que 9:47 deberá comenzar el ascenso. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demorará el buzo en subir a la superficie? Esto se podrá saber con la suma del tiempo correspondiente de las paradas de descompresión indicado en la tabla,
más el cálculo minucioso del tiempo en que demora en ascender en las distintas paradas de descompresión. En el ejercicio, ya se definió la primera parada de descompresión siendo a los 9 metros de profundidad, pero el buzo parte su ascenso desde los 43 metros de profundidad a las 9 de la mañana y 47. Entonces, ¿cuánto se demora en ascender el buzo entre la profundidad de fondo hasta la primera parada de descompresión, sabiendo que la velocidad máxima de ascenso es de 9 metros por minuto? Para esto, primero debemos calcular los metros que deberá recorrer el buzo, entre los 43 metros de profundidad, hasta los 9 metros de profundidad. Haciendo la siguiente aritmética, 43 metros menos 9 metros, que esto equivalen a 34 metros. Entonces, sabiendo que 34 metros es la distancia recorrida entre los 43 metros de profundidad hasta los 9 metros de profundidad, se puede proceder a calcular el tiempo que se demora el buzo en llegar a su primera parada de descompresión. Este cálculo se hace de la siguiente manera: la distancia recorrida del buzo dividida por la velocidad de ascenso, en este caso sería 34 metros dividido por 9 metros por minuto, dando como resultado 3,8 minutos. Pero al igual que en el cálculo de tiempo de descenso, también se debe aproximar al siguiente número entero mayor, por lo que la demora será de 4 minutos, llegando a las 9 de la mañana y 51. Estando 2 minutos a una profundidad de 9 metros, terminando su primera parada de descompresión a las 9 de la mañana y 53. Luego, terminando su primera parada, deberá proceder el buzo a hacer su segunda parada de 11 minutos de descompresión a los 6 metros de profundidad. Pero, ¿a qué hora y cuánto tiempo le tomará al buzo llegar a su segunda parada de descompresión? Se deberá tomar en cuenta que el buzo se encuentra a los 9 metros de profundidad y deberá ascender a los 6 metros de profundidad. La diferencia de estas distancias es de 3 metros, y el tiempo de ascenso entre la primera parada hasta la segunda parada de descompresión es de 1 minuto, llegando a las 9 de la mañana y 54. Esto se sabe por la distancia recorrida dividida por la velocidad de ascenso. El buzo termina su segunda parada de descompresión una vez pasado los 11 minutos, procediendo a ascender a las 10 de la mañana y 5. La última parada de descompresión es de 25 minutos a los 3 metros, y la diferencia que debe recorrer el buzo entre la segunda parada y la tercera parada de descompresión es de 3 metros, por lo tanto, el tiempo en ascender es de 1 minuto, llegando a su tercera parada a las 10 de la mañana y 6 para esperar 25 minutos, empezando a subir a superficie a las 10 de la mañana y 31 demorando 1 minuto. Estando a las 10 de la mañana y 32 en la superficie del mar. El tiempo total de descompresión. Para esto se debe sumar todo el tiempo que se demora el buzo en llegar a la superficie. En este caso será los 4 minutos demorado entre fondo y la primera parada, más los 2 minutos de la parada de descompresión, más el minuto de demora entre la primera parada hasta la segunda parada, más los 11 minutos de la segunda parada, más el minuto demorado de la segunda parada hasta la tercera parada, más los 25 minutos de la tercera parada y por último la suma del minuto de la tercera parada hasta llegar a la superficie. Tiempo total de descompresión es de 45 minutos. Tiempo total de buceo. Es el tiempo desde que el buzo deja la superficie hasta que llega a la superficie, la resta entre la llegada de la superficie, que es a las 10 de la mañana y 32. Menos la hora en que deja la superficie, que sería a las 9 de la mañana y 25. Dando como resultado un tiempo total de buceo de 1 hora con 7 minutos. Otra manera de calcularlo es sumando el tiempo de fondo más el tiempo total de ascenso o tiempo total de descompresión. En este caso sería los 22 minutos de tiempo en el fondo más los 45 minutos, el tiempo total de ascenso, dando como resultado 67 minutos que equivalen 1 hora con 7 minutos. Escrito en la hoja de buceo quedaría de la siguiente manera: